Bienvenido al Centro Cristiano de Guayaquil. Qué bueno que estés con nosotros. Dispón tu corazón para recibir el mensaje que la pastora Rebeca nos compartirá de parte de Dios en este día especial. Bienvenidos a esta iglesia, a este templo. Hoy un día especial, celebramos el Día de las Madres. Bravo a todas las mamitas, un aplauso. Queremos que se pongan de pie, por favor, todas las mamitas. Todas, qué lindas, qué guapas, qué bien. Ellas son las mujeres esforzadas que aman y dan. Qué gusto verles, reconocerles a todas ustedes por sus oraciones, por su amor, por su entrega, por su dedicación. Que el Señor me las bendiga a todas. Que tengan un día muy especial, celebrado, engreídas, amadas. Pueden tomar su lugar, gracias. Qué bueno verlas junto a la familia. Uno quiere estar ahí como la mamá, como la gallinita con sus pollitos, ¿no? Con todos sus hijos, sus nietos, con todos. Y bueno, cada uno tenemos que organizarnos, pero al fin del día, tener un tiempo para celebrar de manera especial. Este día, como es pertinente el Día de la Madre, hemos llamado el tema Madres, casos de la vida real. Así que las historias que vamos a tratar el día de hoy, usted se puede identificar, no se preocupe, porque estamos hablando de casos de la vida real solamente que bíblicos, ¿no? Para poder tomar de allí la palabra del Señor. En estos encuentros que tenemos hoy con el Señor, a la luz de la palabra vemos enseñanzas que se desprenden. Imposible que una persona en este tiempo y en el registro bíblico se encuentre con el Señor y no aprenda, no se despliegue de allí un sentir en el corazón para cambiarnos totalmente, ¿no? Y esos encuentros están registrados en la Biblia, pero hoy hablaremos de 4 madres que se acercan a Jesús o que tienen un encuentro con Jesús. Y yo sé que es bastante 4, pero vamos a tratar de hacerlo breve cada uno para poder extraer la enseñanza que el Señor tiene hoy para nosotros. Cuando el Señor quiere explicar la grandeza de su amor, que a veces resulta para nosotros incomprensible, ¿verdad? El Señor busca la forma, las ilustraciones para hacernos entender. Y me gusta el símil, la ilustración que utiliza en Isaías 49:15, cuando quiere enseñarnos de su amor. Dice el Señor: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes, ¿no? El Señor ejemplifica la imposibilidad de su amor comparándolo con el amor de una madre, ¿no? Difícilmente una mujer que da luz, que tiene a su hijo en brazos, se va a olvidar. Se puede olvidar de todo el mundo menos de sus hijos, ¿verdad? Entonces el Señor utiliza esa ilustración, ese símil, para hacernos caer en cuenta de la magnitud de su amor. Y dice, bueno, si acaso eso fuera posible, que sí, lamentablemente en nuestra raza, en nuestra humanidad caída es posible, el Señor dice, yo no lo haría. Ahora, si nosotros hablamos del amor de madre, pues madre solo hay una y con mi madre no te metas, ¿no, verdad? Entonces siempre para decir es algo alto, algo supremo para todos nosotros. Y qué bien que sea así. Este amor maternal siempre ha sido asimétrico, ¿no? Porque nace el hijo y no puede darnos nada, pero nosotros le damos todo. Y ese es el placer, el gusto, el deseo, el privilegio del amor maternal. Es un amor mayor, definitivamente. Y hoy a la luz de la Biblia vamos a ver cómo este amor tiene en su recorrido diferentes manifestaciones. Y usted se va a identificar con estas historias en su debido momento. No solamente las madres, sino también los padres y los hijos, ¿no? La idea es que podamos de toda la narrativa bíblica poder extraer lo que nos compete a nosotros. Y quiero hablar primeramente de la madre multitarea, ¿no? La madre que hace de todo un poco. ¿Se identifica? Tiene que estar pendiente de todo. Si su mamá es así, diga, esa es la mía. Y si usted se considera así, diga, sí soy, me identifico. Igualita, ando pendiente de todo, ¿no? La que está a cargo de la casa, de ella y la del vecino también, y de la iglesia también, y de los pastores, y está en todo. Y siempre quiere estar sirviendo. Y cuando usted se entera, ya lo ha metido usted en problemas para ayudar a otros. ¿Le ha pasado que tiene una mamá que ayuda a otros y lo mete usted en problemas? O usted que tiene su día de descanso, caballero, viene su esposa y dice, uy, no te había dicho, me había olvidado que fulanita está enferma y tenemos que ir.
Y a los hijos no los meten problemas para ayudar también a otros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esas mamitas así? Que están en todas, ¿no? Y si esa es su mamita, denle gracias al Señor. Pero para hablar de esta madre en esta etapa que tiene solventado lo de su casa y también se ocupa de afuera, vamos un poquito a centrarnos en el texto de Juan 2. Dice la Escritura que Jesús y sus discípulos junto a su madre fueron invitados a las bodas de Caná de Galilea. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. ¿Cuántos hemos respondido así cuando nos han pedido algo para otros? ¿No? A la mamá o al esposo, ¿no? Ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Siguiente. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, la madre les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. ¿Cuántos saben que las mamitas responden así? Damos una respuesta, igual no importa, se hace, ¿no? Entonces, de esta historia de Jesús y su madre, queremos rescatar algo importante para este día y para cada uno de nosotros. Esta madre, la madre de Jesús, lo llama a Jesús para que resuelva un asunto que no era de la familia, era de otra familia. Y hay bondad y hay mérito cuando nos ocupamos de otros. Hay bondad y hay mérito, reflejamos a Dios cuando estamos preocupados también por otros. Aunque la respuesta de Jesús fue no ha llegado mi hora, la insistencia de su madre le hizo saber que ya había llegado su hora. Las madres insisten, ¿cuántos saben que las madres somos buenas insistiendo? Y dale, y dale, y dale, y dale, la misma cantaleta, ¿verdad? Porque quieren decirnos que estamos aptos y que estamos listos y que sí podemos porque Dios está con nosotros, porque las oraciones no son en vano y Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Aunque nosotros pensamos que no estamos listos, a veces la mamá nos dice que sí. Y en esta narrativa, en esta historia, Jesús le dice a su madre, no ha llegado mi hora, y María dice, bueno, sí ha llegado, todo el mundo tiene que hacer lo que tú dices. Y Jesús caracteriza, siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, una obediencia. La obediencia primaria marcada. ¿Cómo es posible que el Salvador del mundo le dice a su madre, no, la mamá le dice sí y termina haciendo lo que dice? Se llama obediencia. Que el Señor nos ayude a mantenernos en obediencia para poder ver un milagro. Cuando una madre nos incita, nos mueve, nos molesta, nos persigue, nos acosa, para que vayamos a la iglesia, para que no dejemos de leer la Biblia, para que escuchemos música correcta, para que nos rodeemos de gente que nos edifica, es porque una madre nos hace mirar a Dios para que miremos un milagro en nuestras vidas. Las madres quieren que Dios muestre el milagro en nuestras vidas. Y eso fue lo que sucedió en esta historia. Jesús recibió una instrucción de su madre, decidió obedecer y el milagro fue para todos. Cuando hay obediencia, los milagros se manifiestan en nuestra casa. ¿Está conmigo? Qué importante es obedecer. A veces parecen insistentes. Lo digo porque yo también lo pensé en algún momento. Mi mami está loca. Pero qué bueno que insistió. Después se les muestro más adelante. Ese es el primer caso. No sé si se identifica. Madres, casos de la vida real. Su mamá es así, dele gracias a Dios porque es así. Porque está pendiente de otro y le va a insistir a usted. Y su papel y mi papel siempre será obedecer. Porque para ver un milagro hay que obedecer. 2, el segundo ejemplo, la madre helicóptero. La que está sobre sus hijos. Ya están grandotes y le dicen, vengan bebito, mi bebé, mi hijo, ¿verdad? Y usted ya está valiéndose por sí mismo y su mamá también quiere estar sobre usted, escogiéndole los amigos. ¿Cuántos se identifican aquí como mamá helicópteras? ¿Quiénes pueden ser sinceras y decir, sí soy, me identifico, amén, yo soy una de ellas? Ya, yo la vi, yo sé que es así. Todas hemos sido así en algún momento. ¿Le ha pasado que estaba de metida? Una vez fui a la universidad con mi hijo, yo lo acompañaba en todos los colegios a los dos. Pero con el mayor me tocó ir a la universidad y el director de la carrera me cerró la puerta en la cara y me dijo, voy a hablar con él. Entendí, ya no era tiempo de estar allí. Pero vamos a la historia bíblica y no a la mía. Dice Mateo 20. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Qué le iba a pedir? Anote, un favor. ¿Cuál es la petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor
que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en los lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Interesante, ¿no? Pregunto, ¿qué edad habrán tenido Santiago y Juan? Yo pregunto nomás. Segunda pregunta, ¿habrá sido un favor eso? ¿Ah? ¿Usted cree que eso es un favor? ¿Cómo le llamamos eso? Palanqueo, póngale nombre, muy bien. Para ser honestas, creo que todas hemos hecho esto alguna vez. Hablando con alguien para que lo pongan en la primera fila, para que lo pongan en la silla principal, para que el ángulo le dé, ¿no, verdad? Todas hemos hecho esto. Porque queremos en nuestra naturaleza, muy humana, ¿no? Dejar listo el camino para ellos y que lleguen primero. ¿Cuántas dicen amén? Es verdad. Pero el Señor, que es lleno de amor y de misericordia, aún en este amor que demostramos maternal, nos enseña a hacer las cosas y a entender cómo trabaja Él. Jesús respondió, ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Claro, ellos tenían una idea vaga. Pero lo que Jesús estaba hablando es que cada cosa, cada privilegio que tenemos implica una gran responsabilidad. Que cada sueño que queremos alcanzar va a implicar algo de esfuerzo y quizás de sufrimiento. Que la vida no es fácil. Que cuando nos están advirtiendo es porque quieren que tengamos las herramientas necesarias. El Señor nos enseña en este relato que tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque a veces no sabemos todas las implicaciones. Que hay privilegios y destinos que por más que quisiéramos que nuestros hijos los tengan, no nos compete a nosotros, les compete a Dios. Cada hijo nace con un propósito específico y con un destino marcado de parte de Dios. No comparemos el destino de nuestros hijos con el destino de otros. No digamos, mi hijo tiene que llegar allá. Digamos, Señor, enséñame dónde quiere que lleguen mis hijos para yo empujarlos a donde tú quieras que ellos lleguen, no donde yo quiero, porque tú tienes mejores propósitos que yo. En cuanto a los privilegios y honores, esta historia nos enseña con las respuestas de Jesús en el versículo 23. No me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. ¿Cuántos saben que el Padre prepara destinos? El Padre prepara propósitos y nuestros hijos y cada persona aquí tiene un propósito específico de parte de Dios. Que sea nuestra oración alcanzar ese propósito y no el que el mundo nos ha metido en la cabeza. Que sea nuestro deseo alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno y no lo que las redes sociales o la sociedad de hoy nos induce. No es brillar ante la gente, es ser conocido de Dios, conocer y estar en la presencia de Dios. En cuanto a los tiempos, nos recuerda, solo mi Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y esos tiempos. Señor, ahora, usted sigue orando, que Dios tiene los tiempos preparados para ver la mano de Él en nuestras vidas y en la de nuestra familia. En cuanto a los regalos y dones, Juan 3:27 nos recuerda, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Que nuestra oración sea, Señor, ayúdanos a llegar a tu propósito y no donde yo creo. La madre de Santiago y de Juan tenía buenas intenciones, pero tenía que aprender. ¿Cuántos estamos aquí para aprender de parte del Señor? Que podamos pedir de la manera correcta, aprender a depender de Dios. Que todos nosotros entremos en el propósito de Dios y en el plan que Él tiene reservado para nosotros. Aún más, nuestros hijos. Tercera madre que quiero traer en esta tarde es la madre luchadora. ¿Ah? Ahora, para quedarme allí y poder hacer una retroalimentación, ¿cuál era la primera madre? La madre multitarea. La segunda era la madre helicóptero. ¿Cuál es usted? No me conteste. Vamos a la tercera madre, que es la madre luchadora. Esta madre es la que le tocó duro en la vida, ¿no? Creo que a todas en algún momento, porque son etapas, nos toca duro en la vida. Y cuando la vida se pone dura, toca más que ponerse los guantes y luchar contra la vida, ¿verdad? Aquí hay una mujer que tiene
un poco más profunda, diría yo, o una real necesidad, si se quiere decir, porque la primera petición era vino y el segundo era un puesto de honor. La primera petición, ¿qué era? Vino. Y la segunda era un puesto de honor. No estoy tan segura si eran necesidades como tal. Pero vamos a la tercera. Marcos 7:25 dice: enseguida la mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Pregunto, ¿qué necesidad era esta? Era una necesidad espiritual. No era una provisión de vino, no era un lugar de privilegio. Su hija realmente tenía una necesidad espiritual. Y aunque todas las necesidades Dios las quiere cubrir, hay unas que necesitamos pelearlas desde el lugar o desde la trinchera correcta. Una necesidad espiritual se pelea en oración. Una necesidad espiritual de su esposo, de su esposa, de su hija, de usted, de sus padres, es la oración. Esta mujer se acercó al Señor porque necesitaba ver a su hija liberada. ¿A cuánto nos gusta ver a nuestros hijos oprimidos? A nuestra familia oprimida, con depresión, con intentos de suicidio, con vicios que no se pueden dejar. Todos queremos hacer lo posible para ayudar a esa persona que amamos. Pero hay un libertador, solamente uno, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él puede romper toda maldición, toda opresión, toda cadena. Que toma tiempo y que cuesta, sí. Dice la Escritura que Jesús respondió a ella: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Esa respuesta es una respuesta dura, es una respuesta de no. Es una respuesta de no. Y no espere usted, escúcheme bien, no espere usted que cuando se enfrenta a una lucha espiritual por la salvación espiritual de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un padre, de un familiar, es fácil. No. Porque es una lucha espiritual, porque son cadenas espirituales que no dependen ni siquiera de usted. A veces la misma persona que está en problemas quiere salir y no puede, necesita ayuda. Y a veces nos rendimos rápido. Y Jesús le contesta a esta mujer de una forma que quizás usted y yo hubiéramos tomado otra respuesta. Ella tenía la opción de ¿qué? Número uno, de resentirse. ¿Cuántos resentidos hay aquí? Me resintió. Me dolió, me hirió. Ella pudo haberse resentido. Son palabras fuertes. No eres prioridad. Eres gentil, no eres judía. No es correcto, todavía dice Jesús. Y le da un ejemplo, ¿no? Es como que yo tirara pan a los perros en lugar de dárselo a los hijos. Hay prioridad y tú no estás en ella. Y cualquiera escuchando esto se puede resentir y doler. Pero no es así como se lucha para las cosas espirituales. ¿Sabía usted? Que cuando usted le da lugar al resentimiento, usted más bien se condena más, se hunde más. Porque la libertad tiene que ver con la libertad espiritual y para ser libre necesitamos perdonar. Si no lo ha hecho, vaya a un renace. Ahí trabajamos a la luz de la palabra para la libertad de nuestras vidas. Ella pudo haberse resentido, no se resintió. Se pudo haber avergonzado. Qué vergüenza por su timidez. ¿Cuántos tímidos hay aquí? Uy, no quiero ni me miren. Se pudo haber avergonzado. O lo otro es que pudo haber respondido con enojo por su orgullo. ¿Cuántos enojones habremos aquí? ¿Ah? No me responda así, que usted no sabe cómo yo soy cuando estoy enojado. Pero decidió no responder de ninguna de esas opciones. Decidió responder de otra forma. ¿Cómo respondió ella? ¿Cómo se responde espiritualmente? Se responde con fe y con humildad. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Miren la respuesta de ella. Versículo 28. Es verdad, Señor, respondió ella. Es verdad. Lo que tú dices es verdad. No soy prioridad, es verdad. Hice la grande, es verdad. No me ocupé, es verdad. Yo fallé, es verdad. Es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras de los platos de los hijos. ¿De qué está hablando ella?
Primero ella se está poniendo en el lugar del culpable. Humildad. Y luego apela a la misericordia de Dios. Pero si es misericordia, si hacemos misericordia hasta con los perros. Y no tengo problema con que me hayas dicho categorizado como un perro en mi pedido. Pero yo sé de tu misericordia. Señor, yo sé de tu misericordia. Dios, yo sé de tu misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cómo no pedirle a Él sabiendo que es grande en misericordia y amplio en perdonar? ¿Cómo no insistir con Él? ¿Cómo no ir a Él cada día y clamar, Señor, tu gran misericordia? Trajo un hijo, trajo a la familia, al esposo, a la esposa, lo trajo a este mundo, no para un propósito privado, personal, egoísta, sino para un propósito grande. Ella apela a la misericordia de Dios en humildad. No se resintió. Ay, que estoy resentido con Dios y con el pastor y con la iglesia. Estoy enojado. Así no se pelea espiritualmente, hermanos. Es con humildad y con fe. No importa lo que la gente me diga, yo sé quién es Dios y sé cómo tocar su corazón porque conozco sus promesas y conozco su palabra y sé que lo que Él ha escrito lo va a cumplir. Frente a esa respuesta, Jesús responde en el verso 29, buena respuesta. ¿Está conmigo? Buena respuesta, le dijo Jesús. Ojalá que nuestra respuesta también sea buena. Ojalá que en medio de la necesidad espiritual y quizás la pausa de Dios o el no de Dios, nuestra respuesta sea buena. Y el Señor le dijo, buena respuesta, ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Qué importante es la humildad y la fe, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de aprender de este encuentro de esta madre en una necesidad espiritual? Yo no sé cuántas madres hay aquí que sienten que sus hijos están en grandes necesidades espirituales. Tenemos al mismo Salvador. Y no se sienta culpable, porque quizás fue o no fue su responsabilidad. No es la culpa la que tenemos que centrarnos, es en el Salvador al que tenemos que mirar. Él es el que responde a nuestras peticiones y Él es el que trae libertad. ¿Qué debemos de aprender de esta historia? Por la libertad espiritual de nuestra familia tenemos que pelear. Póngase los guantes espirituales, los más grandes que tenga y dele un duro golpe al enemigo. Usted insista en oración por sus hijos, porque hay un Salvador que salva las vidas y ama a las familias y es Jesucristo. Oremos insistentemente por ellos. El único que da libertad es Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Ahora, no sé si usted ahora se encuentra entre las madres luchadoras o la madre helicóptero o la multitarea. Quizás todas, porque así somos. La cuarta madre es la madre que está en luto. ¿Sí? Y más de que es una madre, es una faceta o una estación que a veces nos toca atravesar. La que está en pérdida, la que está en luto, la que siente que no tiene esperanzas, la que ya ha colgado los guantes. Me gusta esta historia. Recuerda las tres primeras. Las tres primeras, ¿quiénes acudieron a Jesús? Las madres, ¿verdad? Y para pedir cada una lo que consideraba una necesidad. Pero en esta última, ni siquiera pensó en Dios. Ella no acudió a Jesús. Jesús acudió a ella. ¿Está conmigo? Vamos a leer Lucas 7. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó ¿de qué? De compasión. No llores, le dijo. Luego se le acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate.
Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Ahora, la frase que me impacta es esta: y Jesús lo regresó a su madre. Cuando Jesús se dispone a caminar a la aldea de Naín, había pasado un episodio de fe. Se había encontrado con aquel romano que le había dicho: Señor, manda la orden, que yo la ejecuto rapidísimo porque tengo fe en tu poder. Y de allí dice Lucas, que lo que describe también la narrativa, dice: luego de eso se fue con sus discípulos a la aldea de Naín. Es decir, fue intencionalmente a las puertas de la aldea de Naín porque sabía que allí iba a pasar una mujer viuda, que ya era una condición social terrible y que aparte estaba por enterrar a su único hijo. Ella ni siquiera había buscado a Jesús. Cuando Jesús entra a la aldea, la escritura dice que está pasando el cortejo fúnebre. Y esta mujer ni siquiera lo mira. No es como Marta y María que fueron a buscar a Jesús para que resucitara a Lázaro. No tenían en el radar al Señor. No tenían idea de quién era Jesús quizás. O si lo habían escuchado, tenían poca esperanza y nada para pedirle a Él. Pero la escritura no dice que ella miró a Jesús. Dice que Jesús la vio a ella. O sea, el Señor va al encuentro. Ella está sumida en su dolor, sin mirar a Dios. Y es el Señor el que se acerca a ella, la mira y dice la escritura que su corazón rebosó de compasión. ¿Puede imaginar el corazón de Dios rebosando de compasión? Y allí se acerca al joven, lo resucita, lo vuelve a la vida. Ella no se lo pidió. El Señor, lleno de compasión, hizo eso. Yo quiero decirle a toda mujer, madre que está aquí, que ha perdido las esperanzas para que su hijo cambie, para que su hijo venga a Dios, para que su hijo sea salvo, para que su hijo sea libre, no pierda la esperanza, porque el Señor sigue resucitando y es el único que puede volver su hijo a sus brazos y a su salvación eterna. Jesucristo, el mismo que sigue teniendo compasión de nosotros. Esta última historia de esta mujer desesperanzada quizás puede ser la nuestra. Qué fácil que nos desesperanzamos. Llegamos a pensar quizás que ya no se puede hacer más. Aprendamos de esta historia que muchas veces, aún en nuestra vida misma, desde que empezamos a vivir sobre esta tierra, ha sido el Señor el que ha salido a nuestro encuentro. Que pocas veces fuimos nosotros los que lo buscamos o que invocamos su nombre. Que la mayoría de las veces fue Él que nos fue a buscar. Fue Él el que nos llamó. Él el que nos rescató. Él es el que nos mira con compasión. Aprendamos también que las causas perdidas no existen para Dios. He visto personas que en sus últimos momentos de vida reconocen su pecado y reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y oraciones de años son contestadas de un momento a otro, porque fiel es Dios para escuchar las oraciones y enjugar toda lágrima que se derrama de nuestra mejilla. Reconocemos también que el Señor es un Dios compasivo, que muchas veces estamos por la vida sin mirarlo, sin contemplar su nombre, su presencia, la capacidad y el poder que Él tiene para hacer milagros, que ni siquiera nos atrevemos a mirar a Dios hasta por la culpa, o por la vergüenza, o por el pecado. Pero Dios no deja de mirarnos. Que a veces vamos por la vida como en un cortejo fúnebre, ya con la mirada abajo y mirando las tristezas de nuestra existencia, pero Dios está mirándonos a nosotros. Y finalmente podemos aprender de esta historia que el único que resucita a los muertos, resucita las relaciones, resucita la familia, resucita un corazón, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vuelve a la vida todo, a la sensatez, al ánimo, a la familia y a un hijo. Él sigue siendo el Salvador. Ahora, hemos escuchado estas 4 historias. 4 de ellas, las 4 tienen que ver con amor de madre. Pero además de amor de madre, de amor de hijo. También tiene que ver de cómo opera el Señor en nosotros y las respuestas que el Señor da a nuestras peticiones. Pasamos de un milagro de vino
a un milagro de resurrección de vida. Pasamos de un lugar de privilegio a un lugar de libertad. No hay petición para el Señor que Él no pueda contestar. Quizás usted a veces no pida al Señor cosas porque le parecen muy superficiales. El Señor en las bodas de Caná convirtió el agua en vino para que la gente siga bebiendo y celebrando. Hay más implicación teológica, obviamente, pero si lo miramos de manera general y superficial es así. El Señor no le molesta cuando pedimos por nuestros hijos, pero nos enseña a pedir con sabiduría. Él nos entiende porque Él nos hizo así. El Señor nos va a enseñar a ser insistentes en la lucha espiritual y en oración por nuestros hijos, porque no es un camino fácil, pero es un camino posible en Dios. Y finalmente, el Señor es el Dios de las causas perdidas. Él vuelve todo a la vida. Qué buen mensaje recibimos el día de hoy. Definitivamente las diferentes facetas de una madre nos recuerdan el constante cuidado y amor de Dios para cada uno de sus hijos. De parte de Centro Cristiano de Guayaquil, feliz Día de las Madres. Te esperamos el próximo domingo. Tu lugar te espera.